¿Se imaginan por un momento un Willy's Wonderland con Josh Hutcherson de protagonista, menos gore, una historia muchísimo más amplia y además con nuestros personajes favoritos de toda la vida? Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Fanduker y el día de hoy vamos a hablar sobre la tan esperada película de Five Nights at Freddy's. Finalmente está aquí y vamos a hablar sobre ella. Y ya tenemos de regreso el saco. Porque pues es un día especial. El estreno de Five Nights at Freddy's. Tuve la oportunidad de ir el 25 de octubre a verla a las salas de, ya saben, como siempre, Cinépolis. Y bueno, tal vez varios se sepan ya la trama, pero ahí les va. Five Nights at Freddy's se trata sobre este hombre, Mike Schmidt, interpretado por Josh Hutcherson, quien es contratado para ser guardia nocturno de seguridad en Freddy Fazbear's Pizzeria. Lo raro es que este lugar no es como cualquier pizzería. Suceden, digamos, cosas raras por la noche, ya se lo saben, lo típico de los videojuegos, de que te espantan y 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 no sabes qué hacer. Aunque las cosas van un poco diferentes, un poco mucho de hecho, en esta película, ya que sigue una ruta bastante distinta, pero sin salirse del juego original, de la base, de lo que ya tenemos como previsto sobre lo que es Five Nights at Freddy's y lo que Scott Cawthon ha creado. Hay varios guiños al juego bastante bonitos, que pues ya les tocará verlo cuando vayan a ver la película, pero créanme que son de esos guiños que dices, ¡mua! O sea, ¡mua! Gracias Scott Cawthon, gracias Blumhouse, te amamos. La música juega con un papel bastante importante en la tensión de la escena, en el movimiento de la escena. Crea mucha emoción en lo que es la comunidad gamer, la comunidad de Five Nights at Freddy's, y es bastante intenso lo que sucede. Screamers no son muchos, pero sí es verdad que hay veces que te sacas de risa y de susto al mismo tiempo. Es una locura impresionante, no sé cómo es posible que te puedas carcajear y asustar al mismo tiempo. Son como gritas de risas, de... no sé cómo explicarlo, pero está muy chido. Muchos guiños a los demás juegos también, que pues sí está ambientado más que nada en el primero, pero sí es verdad que hay varios detalles que vas uniendo con los demás juegos que ya has jugado. Y mientras más juegos hayas jugado Five Nights at Freddy's, más guiños vas a entender en esta película, en esta entrega, obviamente. El gore. Bueno, yo creo que no hay mucho que decir en este sector, sabiendo que la película es PG-13, pero bueno, es lo que hay. Y pues ya saben, Five Nights at Freddy's, Blumhouse lo que quería era el billullo de los morritos, de las familias. Y pues era como la clasificación ideal para esta entrega. Pero bueno, por otro lado se juega bastante bien con la inocencia de los animatrónicos, pero al mismo tiempo con lo que pueden llegar a hacer, por lo que le pueden llegar a hacer a una persona. Y si hablamos de inocencia, Abby es el ejemplo perfecto y el personaje que más te hará entrar en sintonía con la película, con los momentos llenos de ternura, estos momentos llenos de diversión, tomando en cuenta la manera en que una niña pequeña como ella ve el mundo fuera de la realidad oculta que hay en este filme. El personaje de Vanessa realmente da mucho que contar y realmente empatizamos con ella, con sus sentimientos, por las razones por las que no quiere darle mucha información a Mike sobre este sitio, sobre esta pizzería. La pizzería turbia que ha cerrado por razones preocupantes y sin resolver en los 80s. Lo que más me gusta de esta nueva idea, de esta nueva propuesta que se nos ha dado sobre el mundo de los juegos, y lo que más me llena son estas justificaciones tan particulares que se le añade a estos juegos, detalles que no son muy significativos, pero que vincula al espectador con los juegos, con toda esta estética que Scott Cawthon propone en sus proyectos, dándoles un significado y el por qué podemos apreciar estos minuciosos aspectos en la franquicia, el porqué de cada minucioso detallito que él ha agregado en sus juegos. Ahora, para personas que nunca han jugado ningún videojuego de la franquicia de Five Nights at Freddy's, ¿qué les pasa? No se crean. Pero sí es verdad que es una producción dirigida más que nada a un público fanático y gamer, así que puede llegar a ser tedioso para algunas otras personas ajenas a este universo Fazbear e incluso generar cringe al momento de ver la película. Pero es disfrutable, palomera,
y no necesita uno que se le explique la cronología de Five Nights at Freddy's al 100% para que comprenda las cosas, las bases de la trama que gira en torno a este proyecto cinematográfico que el creador de los juegos y Blumhouse han adaptado a la pantalla grande. Cualquiera, literalmente cualquiera, la puede disfrutar. Aunque algo que sí no me termina de convencer es que tratan de meter tantos sucesos y tanta explicación en una sola película que termina siendo todo súper rápido. O sea, el final llega cuando menos te lo esperas. Y eso es algo que se puede considerar como bueno, en el sentido de que te deja con ganas de más, ya que es disfrutable y por lo mismo se pasa tan deprisa, pero a la vez se siente como un proyecto todo achocado, con una secuencia tras otra, tras otra, tras otra, y claro, sin permitir explayarse más en esas cosas interesantes, razón porque las personas que no son fans y aún no empatizan con la saga lo hagan de verdad. Pues sería finalmente algo construido para esta comunidad que ya está encariñada y que no necesita que la intriguen más con sucesos que ya conocen. Fuera de eso, el balance entre la acción y las explicaciones, todos estos diálogos que emplean para explicar la historia que hay detrás, me parece muy bueno, y hay ciertos aspectos que sirven para identificar los patrones en el comportamiento de los animatrónicos y la evolución de estos conforme pasan las noches, que es lo que suele suceder cuando un guardia nuevo llega a trabajar a Freddy Fazbear. Sí queda un poco abajo en el terror, tengo que admitirlo, tengo que ser honesto, pero bueno, es lo que hay y se disfruta igual. Nada fuera de lo normal en una película basada en videojuegos con buenos escenarios y una historia que contar. Mi calificación para Five Nights at Freddy's, la película, es un 7.5 de 10. Ahí está, cumple con nuestras expectativas, cumple con lo que todo fan de Five Nights at Freddy's quiere, y sí puede llegar a llamar la atención de alguna que otra persona que no conozca sobre estos juegos, porque la historia sí, o sea, como les digo, sí tiene algo que contar, tiene algo que proponer, y me gusta eso, me agrada eso. Pero bueno, gente, ese fue el video de hoy. Si les gustó, dejen su poderosísimo like. Más tarde subiré el video de spoilers, con spoilers sobre la película, explayarnos un poco más de lo que es la película en sí. Creo que va a ser un poco más corto, pero sí es verdad que nos vamos a explayar bastante. No sé si más corto de la misma duración, pero bueno, aquí los dejo y nos vemos hasta la próxima, gente. Suscríbanse y chao.